esta relación, sin esta revelación, sin esta completa relación con el Señor Jesucristo, es imposible vivir una vida espiritual. Bueno, ¿tienen ahí todos? Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por traer tu palabra, Señor, en revelación, por abrir nuestros ojos espirituales, aún con los cánticos y el ambiente espiritual que hemos tenido esta mañana, hermosa y preciosa. Por lo que abres nuestro corazón y sensibilizas todo nuestro ser, aún nuestro cuerpo, Señor, para recibir la palabra y entenderla, y Señor, y tenerla como un depósito en nuestro corazón para la vida eterna. Señor, te damos muchísimas gracias por las personas que están conectadas en internet y aquellas que también se van a conectar, y por esta palabra que va a fluir por años y años, Señor. Bendecimos esta mañana, este tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice así Mateo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, les hizo una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pareciera redundante. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tuvo una revelación instantánea Simón, una revelación. ¿Quién reveló esto? El Padre. Desde el tercer cielo reveló, abrió los cielos y dio la revelación a Pedro. Y versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19. Otra promesa le da, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Diga, Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando ¿a quién? Al mundo. Y dice en 2 Corintios 5:19, no tomando en cuenta que los hombres son pecadores, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces en Efesios 1:4 dice, según el Cristo, Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:18 dice, siendo que fuisteis vosotros rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, que son cosas corruptibles como oro, plata, sino que recibiste la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin manchas y contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesta en los postreros tiempos por amor a vosotros. Esto es la revelación del Cristo. Bueno, el cristianismo, o sea, nosotros somos la única creencia en el mundo que se basa en la persona del fundador. ¿De quién? De Cristo. Del Cristo. Por eso nos dicen cristianos. Los maometanos, sin embargo, practican o hacen sus prácticas en los fundamentos de Mahoma, pero no saben quién es Mahoma. Igualmente, una persona puede decir que es un verdadero y fiel budista sin que sepa quién es Buda. Y realmente así es el mundo, hermano. Solo por seguir algunas creencias o fundamentos, pero nunca se basan en su fundador. Nosotros como cristianos nos basamos en la persona de Cristo. Bueno,
en esta revelación de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice que fue algo sobrenatural. Porque vino a Simón, un hombre, un pescador ordinario, vasto, mal geniado, un hombre, a Simón. Y él seguía, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús voltea y le dice, wow, bien, lo has dicho, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y además le dice, recibiste esta revelación, entonces ahora eres Pedro, piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y ninguna puerta del Hades prevalecerá contra ella, porque empezó una simiente, por una revelación, porque a Pedro, Simón, siendo Simón, dijo, tú eres el Cristo. Revelación de un Cristo. Qué tremendo, pero no solamente le dice, le da esta tremenda fundamento de ser la primera piedra, el fundamento de la iglesia, sino también le dice, y a ti te daré las llaves del reino. Wow. Y todo, no solamente le da llaves. ¿Para qué son unas llaves? Propiedad. Así sean arriendo. Tengo las llaves. Entrar, salir cuando quiera. Tengo en mí el poder de entrar. ¿Y para qué esas llaves? Para que todo lo que ates en la tierra sea atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¡Wow! ¡Qué promesa tan impresionante en la revelación que el Señor hace! Porque eres el Cristo. Ahora, esta respuesta, hermanos, constituye la profesión básica de la fe cristiana. Y la hace Él, esa piedra confesante. El primer cimiento de la iglesia cristiana. Y dice Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Es impresionante, hermanos, como ver cómo la gente constantemente en ideologías, filosofías, quieren una revelación sobrenatural. Pero, hermanos, la única revelación sobrenatural que nos lleva a una vida espiritual, a un cambio de nombre, a recibir las llaves del reino, es cuando confesamos al Cristo, al Hijo del Dios viviente. La palabra, hermanos, nos hace entender en Mateo 16, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa respuesta que le da Simón o Pedro de Jesús, tú eres el Cristo, no solo era la cristología, una respuesta cristológica, sino también de salvación soterológica. Porque trae la salvación. El Cristo, el ungido, es el que trae salvación. En ningún otro hay nombre en el que podamos. Ahora, este concepto, hermanos, es la manera de definir al Hijo de Dios hecho hombre. Hecho hombre, esa es la deidad. Y ya vamos a definirlo en los nombres. El Cristo es el ungido. Es la deidad de Dios en un hombre, la omnipotencia, omnisciencia, el poder de Dios en un hombre, en el Cristo. Y para entenderlo, hermanos, esta palabra vamos a ver acerca de los nombres que se atribuyen a Jesús, a Cristo. En Colosenses 1, 18, 19 vamos a leer. Y Él es la cabeza. ¿Quién? De la iglesia, que es Cristo. Él es el principio, el primogénito entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿En quién? En Cristo.
porque, el 2:19, capítulo 2:9 dice, de Colosenses, dice, porque en él, en Cristo, habita ¿qué? Corporalmente la plenitud de la deidad divina. En un cuerpo humano viene la plenitud de Dios. Increíble. En las células, en neuronas, en el sistema nervioso, en todo dentro, también está habitando la deidad de Dios. Por eso se llama el Cristo. Habita en él corporalmente. Muchos quieren confundir y decir, no, Jesús fue un simple profeta. Muchas sectas, religiones grandes basan o dicen, no, Jesús sí fue un hombre que hizo milagros, simplemente fue un profeta. Y no aceptan y no pueden aceptar su divinidad en corporal, en un hombre. Pero fíjese, hermanos, vamos a ver lo que significa entonces los títulos, los nombres de Cristo. Entonces, la palabra nos lleva a la Santa Biblia y nos lleva a títulos y nombres de nuestro Señor Jesucristo, que son de importancia, de un significado profundo. Téngalo en cuenta, si usted puede anotarlo, sería fabuloso. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús se encuentra 612 en los 4 evangelios, 612 veces en los 4 evangelios, 71 veces en el resto del Nuevo Testamento. El nombre de Cristo se encuentra solamente 56 en los 4 evangelios, mientras que en el resto del Nuevo Testamento el nombre de Cristo aparece 256 veces. O sea, el nombre de Jesús se encuentra más veces antes de su muerte y su sepultura y resurrección, mientras que el nombre de Cristo se encuentra después de su pasión. Bueno, Jesús es el nombre personal del Señor, Jesús. Es el nombre terrenal, anote, nombre terrenal, Jesús, el nombre terrenal. Igual era un nombre muy común en su tiempo, con el cual él nació, vivió y creció. El nombre es su humillación, su sufrimiento y su aflicción. En Filipenses 2, capítulo 2, 5 en adelante, dice el nombre de Jesús en esa época, de nuestro Señor. Mucha gente se llamaba Jesús. Ahora, también es de la forma griega del nombre o la palabra Josué. Ambas significan Jehová nuestro Salvador. Jesús es el nombre que fue escrito en la tabla en la cruz. Ahora, dice la Biblia que una persona se salva por medio de confesar ¿qué? El nombre de Jesús como su Señor y creer que Dios le resucitó de entre los muertos. La Biblia dice que en Filipenses que el que confiese el nombre de Jesús será ¿qué? Salvo. Escuche, el nombre de Jesús, el nombre terrenal. Veamos, el nombre terrenal. Bueno, dice en Hechos 2:36. Vamos por muchos textos. Hechos 2:36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Jesús, el nombre terrenal. Cuando fue crucificado y exaltado y hubo la resurrección, ahora va a ser nuestro Señor Cristo. Cristo, el nombre del ungido. Y dice en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué? Se doble toda rodilla de los que están ¿qué? En los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, dice la palabra, o en la Biblia encontramos que él nunca fue llamado Jesús en la presencia por sus seguidores. Sus seguidores siempre le llamaban Señor, Maestro o Rabí.
Entonces, los nombres de Cristo y Señor antes del Calvario, entonces se usa más Jesús y después del Calvario se usa Cristo. Hasta ahí vamos, amén. Entonces dice, Jesús es mencionado, como dije anterior, 612 veces en el Antiguo Testamento. Hacen énfasis en el Nuevo Testamento, en su vida, ¿qué? Terrenal. En la vida terrenal. En las epístolas se destaca más su exaltación, o sea, quiere decir que se habla más del Cristo, del Cristo. Bueno, según la Biblia, los hombres del mundo, los demonios y Satanás, siempre se dirigen a él usando el nombre de Jesús. ¿Su nombre qué? Terrenal, el Jesús. Pero nunca el título es Señor. Ellos quieren, hermanos, evitar ante todo o atacan la persona del Hijo de Dios y quieren hacer negar su señorío en cuanto al respecto a su sangre. Por eso, cuando nosotros oramos, se oran en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso trae a nosotros, ¿qué? Unción y poder. Amén. Qué lindo. Bueno, es entender los nombres. Ahora, el nombre de Cristo significa, es un título oficial, ungido, es el título oficial del Hijo de Dios. Cristo. Siempre cuando oigamos la palabra ungido, debemos recordar cómo y bajo cuáles circunstancias los hombres fueron ungidos. Sabemos que en la Biblia se ungieron reyes, profetas y sacerdotes. Había la unción. Los sacerdotes la preparaban esa unción. Para los reyes, el libro primero de Samuel nos habla en el capítulo 15 cómo era esa unción para un rey. En primer libro de Reyes 19 nos habla cómo era la unción para los profetas. No me detengo en eso, pero para referencia. Y en Levítico, el capítulo 8 en adelante, habla cómo era la unción para los sacerdotes. Entonces, en ese tipo de unción. Pero Cristo tomó todo. Cristo fue ungido como profeta. Cristo fue ungido como sacerdote y como rey. La palabra habla en Hebreos como sacerdote, Él es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Como rey, dice en Lucas, que Él reinará sobre Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y como profeta, dice que en la palabra, en Hechos 3:22, Él es el profeta, el que da la profecía y la da a su pueblo. Entonces los evangelios presentan a Cristo como Rey de Israel y el Salvador del mundo. Las epístolas, el resto del Nuevo Testamento, presentan a Cristo como la cabeza de la iglesia y el Señor del cielo. Cristo, el nombre de Cristo, la revelación de un Cristo espiritual, ungido, el Hijo de Dios. Bueno, otra palabra, otro nombre, son muchos, 20, pero no los voy a mencionar todos. El Mesías. Entonces, esto se halla en Juan 1 y Juan 4. Mesías es la palabra hebrea que tiene el mismo significado que Cristo, en el cual el griego es ungido. Entonces, este Mesías, y se habla en las profecías del Antiguo Testamento, y se vendrá un Mesías, un Redentor, un Salvador. Señor. Una palabra, hermanos, un título de la deidad de Cristo, de la divinidad de Cristo. Hoy en día a todos se les dice Señor, y hasta con mala gana. Pero en el aspecto espiritual, hermanos, Señor es la divinidad del Cristo, es un título de autoridad. Lo cual, hermano, el enemigo tiembla. El título es Señor. Este nombre, entonces, hermanos, está también ligado a la palabra Dios. Por eso es la deidad de Cristo, Señor. Se habla de un Elohim. En el griego del Antiguo Testamento, la palabra Señor viene de una palabra, el Kyrios. Kyrios se traduce como Señor, Dios, amo.
Señor, a tus pies. El amo, Él es mi Señor. También incluye el nombre de Dios, o sea, el Señor, que es Jehová. Sabemos que esta forma también se usa se usa en el Nuevo Testamento. Qué interesante, hermanos, cuando decimos que Él es mi Señor y no hacemos caso, ni lo obedecemos al Señor. Este Señor es toda la autoridad. Cuando digo Él es mi Señor, quiere decir Él es mi amo, mi Dios. Y yo hago todo lo que mi Señor me ordena. Y yo hago todo lo que a mi Señor le agrada. Y yo hago todo lo que a mi Señor le gusta porque quiero agradarle a Él. El Señor. Tenga cuidado cuando usted dice, sí, Él es mi Señor. Y te habla y tú, no he escuchado, ¿qué? Y cuando tu Señor quiere que estés con Él en su presencia, ¿cómo estamos en la presencia del Señor? Inclinados. No podemos ver su rostro porque es nuestro Señor. Amén. El nombre del Señor, hermanos. La salvación entonces viene, debemos de reconocer a este Señor, a este amo. Dice la Biblia en Romanos 10:9. Que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor, Jehová, Dios y Señor, y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? No más. Necesita reconocer el señorío del Señor, el señorío de nuestro amado Redentor. Ese hermano no es, uy, qué chévere, ese man, uy, Jesucito, Diosito, ojo. Cuidado, porque Él es el Señor, es el respeto, es algo sublime cuando nos acercamos a Él. Bueno, ahora viene el nombre compuesto de Jesucristo. Jesucristo entonces es el título que se combina, el nombre personal de Jesús con el título oficial del ungido, del Cristo. Entonces, queda entonces primero Jesús, el terrenal, el Hijo del Hombre, y Dios en carne, el Cristo, Jesucristo. Cristo Jesús. Este entonces es lo opuesto al otro. Entonces, pero hace énfasis en quién? En el Cristo, en el ungido y en el nombre terrenal, Cristo Jesús. Entonces se pone énfasis en la exaltación. Hay en Filipenses 2:5-8. Filipenses 2:5-8 dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de ¿qué? De Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? Terrenal, a los hombres. Hecho terrenal, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Tremendo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tremendo. Otro nombre oficial es el Señor Jesucristo. Es el nombre compuesto de más amplio significado. Bendito sea, Efesios 1:3. El Dios y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo. Qué lindo, hermanos, que tu vocabulario sea ese. Amo a mi Señor Jesucristo. Encierra todo, hermanos. Ese nombre poderoso encierra el nombre y la deidad de un Dios que nos amó y se entregó por nosotros. El yo soy. Cuando aparece en Éxodo capítulo 3 y le dice Moisés en su ignorancia, aunque tenía escuela egipcia, era un hombre duro. ¿Y tú quién eres? ¿Y cómo le digo al pueblo, cómo te llamas? Y él le dice fácil, yo soy el que soy.
el yo soy, el yo soy. Y dirás asimismo a Israel, yo soy. Asimismo Jesús declaró que Él era el gran yo soy ante sus discípulos y sus enemigos. Juan capítulo 8, en el Getsemaní. Cuando vinieron a buscar a Jesús para llevarlo preso ante Caifás, Él se identificó y dijo a este hombre, dijo, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús, a Jesús. Y Él les dijo, a Jesús el Nazareno. Jesús el Nazareno. Jesús les dijo ¿qué? Yo soy. Yo soy. Cuando Él les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron de ti a la tierra por el yo soy. Cuando Jesús se identifica como el gran yo soy, la gente tiene que reverenciar en adoración. Jesús decía a los discípulos, yo soy el pan, yo soy la vida, yo soy el agua, yo soy la fuente de vida, yo soy la resurrección, yo soy la puerta. El yo soy encierra todo, hermanos, lo que el ser humano necesita. En la revelación de un yo soy, para ti, ¿quién es el Señor? El yo soy, el que te provee. El yo soy, el que te doy el alimento. Yo soy el que te da el calzado, el vestido, el dinero, todo. Yo soy. Otro nombre es el Hijo de Dios. Este nombre enfatiza la gloria y deidad en la persona de Cristo. Dice en Lucas, respondiendo al ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios, le decía el ángel a María. El Hijo de Dios. En Juan también nos menciona, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. En el cristianismo, cuando nos convertimos, ¿a quién? A Cristo, y la sangre de Cristo nos lava, y cuando nos arrepentimos y decimos, Señor, te recibo en mi corazón, te acepto, entra la sangre a hacer un efecto poderoso de limpieza, de redención, de decir, este es mío o esta es mía, porque aceptó mi palabra, porque aceptó mi redención, porque ahora puedo lavar con mi sangre sus pecados. Cuando aceptamos al Señor, hermanos, empieza ese cambio, esa transformación, y nos convertimos en hijos de Dios. Pero la palabra expresa, no solamente necesita ser un hijo de Dios, sino confesar y creer y tener, hermanos, la convicción dentro de sí. Entonces, ya eres lavado, ya estás limpio. Ahora necesitas un nuevo nombre. Ahora necesitas nuevos pensamientos y ahora necesitas un nuevo nacimiento. Y todo se hace cuando me acerco al Señor. Sé que mis pecados han sido perdonados. Pero como el fariseo allí en Juan 3 le decía, Nicodemo decía, ¿qué hago? Yo quiero ver, yo quiero entrar al reino de los cielos. Y el Señor le dice, sí, puedes hacerlo, pero te es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Necesitas entrar en una vida espiritual? Lo haces. Está siendo lavado, pero necesitas entrar en una vida sobrenatural, entonces necesitas nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, hermano, si no hay un nacimiento, una regeneración de tus células, porque mire, hermano, el nuevo nacimiento nos regenera totalmente. Entra a nuestros huesos la convicción, porque ¿sabe qué entra en el nuevo nacimiento? El ADN de Dios. Somos hijos de Dios, hasta ahí. Pero necesitamos tener la convicción de generar, hermanos, cosas sobrenaturales. Y un hijo de Dios lo hace como lo hizo Pedro. Pedro, hasta ahí, sí. Pero cuando tuvo la revelación,
el Señor le dijo, ahora sobre ti fundaré, sobre ti, ahora eres roca viviente, te daré las llaves, ata lo que tú atas en la tierra será atado en el cielo, lo que desates será desatado. Oh, qué poder, hermanos. ¿Quién quisiera tener eso? Todos, y todos lo tenemos, hermanos. Cuando viene, hermanos, es el ADN de Jesús, el nuevo nacimiento. Yo puedo ver, pero no solamente veo, sino entro en el reino. Y empiezo a traer lo sobrenatural a la tierra. Y empiezo a generar, hermanos, milagros. ¿Qué pasó con Pedro en Hechos? Dice que la sombra, yo no me imagino una sombra sanando. Él iba caminando, quizás en la plaza, en el mercado, en las calles, y dice que su sombra, lo que hace sombra, eso ahí, sanaba. Que lo que la sombra de Pedro tocaba a un enfermo, ¡uy!, saltaba, soy sano, veo, oigo. Y había tremenda sanidad con la sombra de un hombre común y corriente, vasto, rudo, ordinario, pescador como Pedro o como Simón, que fue luego Pedro, y Dios hizo una transformación. Él tenía las llaves del reino. Y aún su sombra, Dios mío, es que no necesitaba ni soplarle, ni tocarlo, nada. La sombra sanaba. Hermanos, ese es el Hijo de Dios. Cuando estamos, nos convertimos en hijos de Dios, cuando el ADN del nuevo nacimiento viene. Dice la Biblia que necesitan nacer de agua, obviamente, naturalmente, del vientre de agua y del Espíritu. Y cuando nacemos en el Espíritu, entonces empiezan a verse cosas tremendas, hermano. Otro título es el Hijo del Hombre. Era el título favorito de Jesús, al Señor. Le gustaba que le llamaran, y él mismo a sí mismo se llamaba una y otra vez. Dice en Lucas, y él dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él a sí mismo hablaba de esto, pero esto, hermanos, del Hijo del Hombre está muy conectado a la venida del Señor. Entonces, el Hijo del Hombre, la palabra Hijo del Hombre se encuentra 88 veces en el Nuevo Testamento. Una en los Hechos, otra en Hebreos, 2 en el Apocalipsis y 84 en los Evangelios. No se menciona ninguna epístola, porque toda va relacionada a su venida, a su establecimiento de la nueva tierra, un cielo nuevo, una tierra nueva. Entonces, las epístolas tienen que ver más con la iglesia, no con el reino venidero. Todas las epístolas de Pablo, todas las epístolas que se mencionan en el Nuevo Testamento hablan más de ese establecimiento de la iglesia. Bueno, hijo de Abraham, Mateo menciona desde su genealogía el hijo de Abraham, hijo de David. Ay, recuerdan esa historia, a mí me marcó. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y conmovió al Señor y miró a este hombre, y este hombre volvió a ver. Es el título de nobleza de nuestro Señor, del Rey de Reyes, porque David, siendo un rey, su genealogía, y Jesús viene de esta genealogía, es los descendientes con promesa. Dice en Marcos 10, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Otro título es el Hijo del Altísimo, da preeminencia en su grandeza, en ser llamado el Hijo de Dios grande, del trono del Padre, Lucas. Otro nombre es el segundo hombre, o sea que había un primer hombre. ¿Cuál sería el primer hombre? Adán. Entonces indica que había un hombre antes que él. O sea, por Adán entró el pecado. Dice en 1 Corintios 15. El primer hombre terrenal en la tierra que trajo el pecado. El segundo hombre que es el Señor de los cielos, Jesucristo. El postrer Adán. O sea, no habrá otro hombre que más que siga a él, sino el Señor. El Verbo, voy a leerlos porque quiero terminar los nombres. El Verbo, Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador, Rabí, Raboní y Maestro. El Maestro.
Sin duda Jesús era un gran maestro. Usó técnicas de enseñanza inolvidables. Usó parábolas, 220, en donde reseñaba no solamente las parábolas, no, más de 220 métodos de enseñanza, dentro de eso 39 parábolas. Métodos de enseñanza que llevan a la gente a pensar, a reflexionar. Lecciones objetivas. Dice, mira la hormiga, oh perezoso. Tremendo, ¿no? Mira esto. Y el Señor siempre hacía que la multitud entendiera y concluyera por sí mismo lo que Él quería enseñar. Un maestro, el maestro de maestros, el maestro soberano, el maestro que llevaba al corazón de los niños, donde cogía a un niño y lo abrazaba y decía, de ellos es el reino de los cielos, y lo defendía, porque de los tales es el reino de los cielos. Deje que los niños vengan a mí. Lo seguía, tenía compasión del más pequeño como el más anciano. Esa naturaleza de Cristo. Entonces vamos concluyendo, mis amados. El Cristo es la revelación que nos lleva a una vida espiritual. El Cristo, el ungido, el poderoso, el Señor, nombre sobre todo nombre, el ungido. Hoy en día muchos quieren llamarse a sí mismos ungidos. Ungidos, cuidado. El único ungido es Cristo. Y en Él podemos tener la revelación de los cielos. En Cristo, y cuando se dice, si tú eres el Cristo, Señor, el Hijo del Dios viviente, los cielos se abren a tu favor. Amén. ¿Quieres esos cielos abiertos? Que la revelación de un Cristo, hermano, sea en ti. El ADN de ese Cristo esté hay en ti, conectado a ti la revelación. Ese ADN, esa sangre de Cristo que fluye. Esa sangre de Cristo, hermanos, que no solamente fluye en ti para sanidad y poder en ti, sino que en tus manos, dice, tenemos el poder de poner las manos sobre los enfermos y que sanarán. Que aunque si bebieses cosa mortífera, no te hará daño. Es increíble, hermanos, el poder que tenemos en el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es tu revelación, hermano? Jesús en su humanidad, volvamos en la humanidad de Jesús. ¿Qué tuvo que él experimentar Jesús? Hambre, frío, él creció, sufrió. Le dolieron las piernas a Jesús de niño cuando estaba creciendo y le dolían las piernas. Porque estaba creciendo. Él tuvo necesidades. Él fue un hombre en todo el sentido, pero Jesús fue perfecto sin pecado. Desde pequeño manifestó. Él creció, hermanos, y empezó un ministerio poderoso. Buscó 12 personas para establecer. Le rodeaban 70 que le servían. Era rodeado de mujeres que le servían en el ministerio terrenal de Jesús. Dio grandes enseñanzas y Él nos hizo entender que aunque estemos en carnecita en esto, somos más que vencedores. Amén. Ninguno puede disculparse. Ay, es que soy tan débil. Ay, es que el pecado, es que no puedo vencer la crisis de que me tiene ese cigarrillo, o ese baile, o esa discoteca. Ay, es que la carnecita. No, Jesús en su humanidad corpórea enseñó, hermanos, que Él podía caminar, tener frío, hambre, de todo, porque la Biblia lo dice. Él tuvo frío, tuvo sed, lloró, o sea, tenía sentimientos. Estuvo contento, se gozó, reía, hacía chistes. Jesús hacía chistes. Él era feliz enseñando, ayudando en su humanidad, en su parte corpórea. Pero lo que Él nos quiere enseñar es que sí se puede vencer. Aunque estamos en la tierra, hermanos, naturalmente tenemos carne, cuerpo, boca, oídos, todo. Podemos, hermanos, tener una vida
espiritual. Vivir una vida espiritual. Y Pablo exhorta continuamente a las iglesias, vivan una vida espiritual, anden en el espíritu, no se queden en su carnucha, en la carnalidad, en los pensamientos carnuchos. Mira, hermano, cuando usted no tenga nada que hacer y empiecen los pensamientos así, métase en oración, en alabanza. No se quede desocupado pensando qué voy a hacer, voy a ir a ver cine, voy a ver la película, voy a ver esto, voy a ver Netflix, es que eso me hace falta. Y sentarse a perder el tiempo. Y untarte de cosas, mientras que en el Espíritu te está diciendo, clama por aquellos que están muriendo, tu familia. Hermanos, viene la muerte. Nosotros en este momento sentimos la partida de mi suegra, una mujer que nos dio ejemplo tremendo. Y hablábamos de esto, de la muerte. ¿Qué sucede cuando un hijo de Dios, una hija de Dios parte y muere? Hay gozo en el cielo. Pero es que viene la muerte. Y con la muerte vienen los demonios. ¿Cierto? Los espíritus. ¿A qué? A querer llevarse esa alma. Pero están a los ángeles quietos. Ella es nuestra. Y tienen que huir, ¿cierto? Pero hay una guerra. Usted no sé si ha sentido eso con un ser querido, ese ambiente espiritual. Y uno ya discierne, es un ambiente tremendo. Cuando Jesús de la cruz, hermanos, estaba muriendo, cuando en tus manos entregó mi espíritu, todo consumado es. Dice, murió. ¿Qué pasó? La tierra que tembló y se abrió en dos. Y en Mateo nos habla que cuando se abrió así la tierra en dos, dice que los muertos, o los que dormían, resucitaron, tomaron vida corpórea, los muertos, los muertos que habían, los santos que habían dormido resucitaron, y dice que venían y testificaban en las casas. En ese momentico que pasó eso. Pero además, hermanos, ¿usted se imagina lo que pasó en el infierno? Porque se estaba cumpliendo, hermanos, que ese Cristo había dado toda su sangre para redimirnos del pecado y para pasar su divinidad a ti y a mí. Amén. Mira, hermano, lo que sucedió en la cruz fue impresionante, un intercambio divino, pobreza, riqueza, muerte, vida. El mensaje de la cruz es algo poderosísimo. Y cuando Jesús, hermanos, muere, dice que la tierra se abre, los cielos se oscureció, la tierra sufrió conmoción. Pero sufrió, hermanos, porque estaba siendo ¿qué? Redimida. Pero en el infierno, hermanos, estaban los demonios temblando y enojados, porque ya no podían llevar más almas al infierno. Cuando una persona que no conoce al Señor muere, los demonios vienen, vamos, y se llevan esa alma. Se llevan esa alma preciosa a una eternidad de sufrimiento donde el gusano no termina, donde el dolor y el gemido es eterno. Y los demonios se ríen porque esa persona no quiso recibir salvación. Pero qué lindo, hermanos, se goza uno cuando una persona que ha servido al Señor muere. Hay una paz, ¿cierto? Está con el Señor. Está gozándose. Dios quiere eso para el pueblo. Dios quiere, hermanos, que tú tengas, hermanos, aunque estamos humanamente aquí en la tierra, viviendo corpóreamente y tenemos cuerpo, podemos vivir una vida sobrenatural, poderosa, hermanos. Que la sombra, tu sombra, hermanos, resucite muertos. Amén. Hermanos, tenemos que entrar en eso. ¿Sabe, hermano?
Uno siente muchas veces cuando va por la calle, yo lo he dicho, cuando yo voy, uno siente lugares, que son cerrados, demonios, y uno siente la presencia demoníaca, hermanos, en lugares. Yo me detengo y empiezo y oro. En el nombre de Jesús, limpio los aires. Porque los demonios toman posesión. Ay, ¿qué creen que sucede, hermanos? Ese ambiente cambia. Los demonios lo reconocen cuando uno es cristiano, hermanos. Cuando vivimos bajo ese poderío del Cristo, del ungido, del Señor, del poderoso en mí. Cuando yo entiendo eso, hermanos, voy a vivir una vida espiritual. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar al Señor. Le invito, hermano, que levante sus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Padre, gracias. Levántelas en libertad. Todos los que están aquí, o no sé si en excepción haya alguien que quiera y venir a aceptar al Señor Jesús. Cuando hayas entendido y esta palabra ha llegado a tu corazón, es muy fácil acercarse al Señor. Si no has aceptado al Señor, si no lo tienes como tu Señor, como tu Salvador, repita esta oración, entrega tu vida al Señor y dile: Padre, confieso mis pecados. Recibo a nuestro Señor Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. Limpia mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y en el cielo. Y permite que nunca te falle. Permite acercarme a tu casa. Permite escudriñar la Escritura. Permite entrar en oración. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Ay, mi hermano, y si tú crees que necesitas nacer de nuevo, dile al Señor. Tú naces por el poder del Espíritu y de esta palabra, hermano, del Espíritu y de la palabra. Ve a la palabra y di: Señor, yo quiero tener un nuevo nacimiento. Ver una nueva, con nueva visión mis ojos. Que mis ojos se abran, que mis manos tomen la palabra para estudiarla. Permite en el nombre de Jesús un nuevo nacimiento. Padre, yo te doy muchas gracias. Levanta tus manos, hermanos, bátelas al Señor. Traemos la libertad que nos vimos, Señor, en esta mañana en la alabanza, hermanos. Bátala al Señor con libertad, bátala. Diga: gracias, Señor. Sabes que cuando tú bates tus manos, sientes la libertad de decir gracias. ¿Sabes? Y azotas al enemigo. Es como si estuvieras azotando, dándoles ya en libertad. Dice: gracias, Señor. Gracias, porque en libertad puedo entrar confiadamente. Permíteme vivir una vida en Cristo. Permíteme reconocerte, Señor, como mi Señor, como el Cristo, el ungido. Esa deidad de Dios, esa divinidad. Permíteme en el nombre de Jesús acercarme a ti, Señor. Traigo mi vida delante de ti, Señor precioso. Gracias por usarme, Señor. Dígale al Señor: gracias por llevar esta palabra a mi familia, Señor. Mis nietos, mis hijos, a todos, Señor. Permite, Señor, acercarme confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro en tiempos difíciles, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre, sabemos que en ti todo lo podemos, en Cristo que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él que me da nuevas fuerzas, que me da nueva visión, que me da un nuevo sentir para vivir perfectamente en ti, para vivir una vida espiritual, de agradarte, de honrar, de bendecir tu santo nombre. Gracias por atraernos, por darnos la libertad, Señor Jesús. Oh Padre, gracias.